palabra que Dios va a hablar a nuestros corazones va a ser una palabra que hasta cierto punto va a incomodar. Y quiero decirte lo siguiente: esta palabra, si tú la recibes en tu corazón y sabes que es una palabra que proviene de parte de Dios, créeme, vas a ser muy, muy bendecido. Y para los solteros también es una palabra que cuando tú llegues al matrimonio, también te va a ayudar a que seas bendecido. Y digo, quiero continuar en esta mañana con nuestra serie de la familia. Sabemos que lo más importante o el corazón de Dios están las familias. Y quiero enseñarte que Dios ama a la familia, Dios está a favor de la familia, y el corazón de esta casa y uno de los valores de esta casa es la familia. ¿Por qué la familia? Porque no existen ministerios fuertes o consolidados con familias que están siendo destruidas. Y creo que la palabra que hoy Dios tiene para tu vida va a traer mucha claridad, pero también va a resolver muchos conflictos. Y antes de continuar, quiero que leamos el rema de nuestra serie. El propósito de la familia es la unidad, y para estar unido no se necesita ser iguales, se necesita ir. Si una vez más lo leemos, el propósito de la familia, y para estar unidos se necesita ir hacia el mismo rumbo. Y ese rumbo en el cual hablamos se llama Jesús. No se necesita, hay una idea equivocada acerca de la familia y pensamos que la familia es ir hacia el mismo, es pensar igual o es tu media naranja. No, el propósito de la familia es la unidad, y para estar unidos no se necesita ser iguales, se necesita ir hacia el mismo rumbo. ¿Y de qué rumbo hablamos o de qué camino hablamos? De Jesús. Cuando Jesús es lo más importante y se encuentra dentro del orden de Dios y dentro de las prioridades que nosotros tenemos que vivir como familia, créeme, vamos a ser muy bendecidos. Y quiero recordarte en este día que el corazón de Dios son las familias. El corazón de Dios son las familias. El problema es que nosotros hemos mal usado la familia. Hemos tenido un concepto equivocado acerca de la familia porque no tenemos el orden correcto, porque no tenemos nuestras prioridades correctamente. Y quiero que leamos cuál es el orden de prioridades. Como se lee es de la siguiente manera: Dios, la familia, la iglesia y el trabajo. Como se tiene que vivir: Dios, la familia, la iglesia y el trabajo. Cabe de recalcar, y quiero mencionar porque esto es algo que tiene que quedar en nuestros corazones, cabe de recalcar que el orden no se lee de manera vertical, el orden se lee de una manera horizontal. Es decir, Dios tiene que ser la cabeza de toda familia. Salmos dice: si Jehová no edifica la casa, en vano son los que la edifican. Si Jehová no vela la guardia, en vano son quienes la cuidan. Entonces eso me enseña que la familia es importante, pero la familia no está por encima de la iglesia, o la iglesia está por encima de la familia. Tampoco significa que el trabajo está por encima de la familia. ¿Por qué? Sino ambos tienen el mismo valor. Hay una idea equivocada y una corriente equivocada que dice la familia es primero, pero si la familia es primero, Dios queda en segundo lugar. Por lo tanto, la familia no puede ser primero. Dios tiene que ser lo primero. Y la familia es tan importante como la iglesia y como el trabajo. Porque si no trabajas y eres pura iglesia, entonces ¿de qué vives? O al revés, si eres pura familia y no hay iglesia, entonces ¿cómo se está alimentando tu familia? Repite conmigo: Dios es primero. Y a la par está la familia, está la iglesia y está el trabajo. ¿Cómo lo vivimos? Trabajo, compromiso, familia y hasta último lugar, Dios. Y creo firmemente que si nosotros podemos
tener el orden correcto de la familia, nuestra familia va a ser bendecida. ¿No me escuchaste? Nuestra familia va a ser bendecida. Si tú lo crees conmigo, repite: mi familia va a ser bendecida. Y antes de continuar con el mensaje, quiero ponerte un video y quiero que lo veamos por unos segundos. Que tú digas conmigo: Dios en este día me va a hablar. Y antes de que usted me juzgue por el título que hemos puesto en este día, y me encanta porque un amigo siempre decía en Tabasco la iglesia es muy grande, literalmente donde tú vayas te van a conocer. Si tú vas a una plaza, ahí te conoce la gente porque la iglesia es demasiado grande. Y algo tan curioso es que mi amigo siempre decía: oye, no nos podemos aventar ni una canita al aire. Cuando estábamos adolescentes decía: vas a la plaza y te encuentras a alguien de la iglesia. Y siempre su refrán de ese amigo, cuando éramos adolescentes o éramos jóvenes, es que decía: no te puedes aventar ninguna canita al aire. Y creo que ese refrán o esa frase tan mencionada, y antes de que usted lea el título, no me juzgue por el título, sino vea el contenido que Dios tiene para ti. Y antes de que tú me juzgues con el título de esta enseñanza que le he titulado Una canita al aire, esa es la pregunta que hoy los cristianos tienen que hacerse: si es posible que cada uno se pueda literal aventar una canita al aire. Y quiero que hoy me responda: cuando hablamos de canita al aire, ¿qué es lo que se entiende en el primer contexto? Infidelidad, algo oculto, algo que se puede hacer. Y nace del refrán dicho: una no es. Ay, esto sí se lo sabe, que bien mañoso que es. Una no es ninguna. Y creo que Dios está a favor de la fidelidad. Dios está a favor de la familia. Porque una de las cosas que hoy está destruyendo los matrimonios, que hoy está destruyendo las familias, es llamada la infidelidad. Y para eso quiero que vayamos a la Biblia. Vayamos, encienda su Biblia, saque su Biblia, saque su pluma. No hay mejor punta que no hay mejor memoria que la punta de un lapicero. Así que di al lado por las próximas 3 horas. No me molestes. Y quiero que vayamos a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante. Y dice lo siguiente: la voluntad de Dios es que sean como. ¿Ya están ahí? Primera de Tesalonicenses 4, 3, versículo 8. La voluntad de Dios es que sean. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Repite conmigo: yo tengo que vivir en santidad y en honor. Di al lado: tienes que controlar ese cuerpecito. No en pasiones sexuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados. Como ya lo hemos advertido, solamente Dios nos ha llamado, solemnemente, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo a estas reglas, mire que la Biblia dice que es una regla.
no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Dice que todo el que se rehúsa a vivir de una manera fiel está rechazando al pastor. ¿Está rechazando una enseñanza humana? No, está rechazando ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, si no me responda porque no queremos terminar en consejería hoy, pero ¿cuántas veces hemos defraudado al Espíritu Santo? Porque quiero enseñarte lo primero. Antes de serle infiel a tu cónyuge, le eres infiel a Dios. Y dice, no desobedecemos a los hombres, sino desobedecemos a la ley de Dios. Y quiero enseñarte que hoy la cultura del mundo es la infidelidad. Esa es la cultura que existe en el mundo, ser infiel. Sin embargo, la cultura de Dios siempre va a ser la fidelidad. El punto acá es que el mundo piensa acerca de la infidelidad, que te mereces ser feliz y no pasa nada. La cultura del mundo te dice, tú te mereces darte una canita al aire. La cultura del mundo dice, todos somos infieles. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que el mundo piensa, lo que el mundo habla acerca de la infidelidad. Todos son infieles, no pasa nada. Porque hoy en día la fidelidad es aburrida. Hoy en día la fidelidad no está de moda. Pero yo sé que en esta casa hay gente fiel. ¿No me escuchaste? Yo sé que en esta casa hay gente fiel. Y sí, sé que hoy la palabra te va a incomodar y mucho. Pero no te preocupes, es el Espíritu Santo en quien hoy va a hablarte. Y también que hoy va a advertirte. Y si en tu vida había entrado la infidelidad, hoy tienes que romper con esa maldición. Porque la cultura del mundo es la cultura del mundo es la infidelidad. La cultura de Dios es la fidelidad. Y nosotros como iglesia estamos llamados a ser personas fieles. Como iglesia estamos llamados a vivir en infidelidad. Estamos llamados a vivir en engaño. No, como iglesia estamos llamados a vivir en. Por lo tanto, quiero enseñarte lo siguiente. La fidelidad es un atributo no solo de Dios, sino de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. La fidelidad es un atributo no solo de Cristo, sino de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y creo que algo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo es romper con esa cultura. Porque hoy es tan normal y tan cotidiano decir una canita al aire. Hoy es tan cotidiano decir te mereces ser feliz, no pasa nada. Hoy es tan normal decir ¿quién te va a ver en esta ciudad que es tan grande? ¿Por qué existen personas que por mucho tiempo están viviendo con dos familias? Y eso no le agrada a Dios. No es la cultura de Dios. Es la cultura del mundo. Y no podemos vivir con dos familias. No puedes vivir con dos mujeres. Porque está llamado a vivir con una sola mujer. Y empieza el silencio, no se preocupe. Oramos para continuar. Señor, te doy gracias en este día por tu presencia. Gracias por tu amor y gracias por tu bondad, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, hoy use mi vida para poder transmitir este mensaje, Señor. Te pido, Señor, que tú hables a mi corazón y la palabra que tú tienes, Señor, para tu pueblo
sea una palabra, Señor, que no regrese vacía. Usa mi vida, usa mi boca, Señor, para poder transmitir este mensaje. Y que toda mentira, distracción que el diablo quiera poner para robar esta palabra no regresa vacía. Declaro que tu amor y tu bondad estén en esta casa, Señor, y que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y si me regalan un poquito de luz, hoy sí quiero verlo, ¿ok? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si me regalan más luz, más, hoy sí quiero ver a la iglesia. Ahí está bien. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: si somos infieles, Él permanece siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Quiero enseñarte qué significa la palabra fiel en el griego. La palabra fiel en el griego significa pistos. Y fiel es alguien digno de confianza. Repite conmigo, digno de confianza. Repite conmigo, yo soy digno de confianza. Ahora, la palabra fiel en el griego es apisteo. Y significa no creer, no obedecer, incrédulo y no creyente. O sea, que el infiel no cree. El infiel no obedece. El infiel es incrédulo. El infiel es un no creyente. Pero Dios nos llama a que seamos dignos de confianza. A que seamos hombres y mujeres dignos de confianza. Ahora, la pregunta nace: ¿por qué hoy en día existe la infidelidad? ¿Por qué hay tanta infidelidad en mi vida? Y no me responda, pero tal vez usted se pregunta: es que yo ya no quiero ser infiel y no sé cómo dejar de ser infiel. Es que ya no quiero fallarle a mi esposa o esposo. Y digo, aclaro algo, voy a hablar de manera plural en este día. Cuando diga esposo o esposa, es para los ambos. No me estoy enfocando nada más en la mujer o en el hombre. Porque hoy en día la infidelidad existe entre el hombre y la mujer. Y la pregunta nace: ¿por qué no me nace ser fiel? ¿Por qué quiero dejar la infidelidad y no puedo? Primeramente tienes que saber que el río no se limpia desde lo que ves. El río se limpia desde la raíz. Y no puedes caminar en fidelidad si primeramente no rompes y no vamos a la raíz. En otras palabras, no podemos limpiar o ser libre de la infidelidad si simplemente estás limpiando lo superficial. Eso me enseña que para poder ser fiel, usted necesita ir a la raíz. Y lo que Dios va a hacer en esta mañana es que Él va a ir a tu vida y va a ir a la raíz para romper con toda infidelidad. Pastor, yo nunca he caído en infidelidad. Gloria a Dios, pero también esta palabra es para ti, porque el que se crea firme, mire que no caiga. Así que esta palabra es para todos. Entonces, ¿por qué somos infieles? Eso me enseña que más que un problema matrimonial, es un problema de iniquidad en el corazón. La infidelidad, más que un problema matrimonial, es un problema, es una iniquidad en el corazón. Muchos dicen: yo soy infiel porque mi esposa no me da sexo. Y es que como no me da sexo, pues yo soy infiel. Y voy a hablar un poquito más crudo. ¿Puedo hablar muy crudo en este día? Es que yo soy infiel porque mi esposa no me da sexo oral. Es que yo soy infiel porque mi esposa no me da sexo anal. Es que yo soy infiel. Eso es una mentira. Eso es una mentira.
Porque hemos aprendido que el sexo anal y el sexo oral es algo que está pervertido y fuera del plan de Dios. Todo lo que es corrupto y que va en contra de la palabra de Dios es pecado. Otros dicen, es que yo soy infiel porque mi esposa me trata mal. Y encontré a alguien que sí me comprende. Encontré a alguien que sí me escucha. Encontré a alguien que sí me ama. Otros piensan que son infieles porque estoy muy estresado. Otros piensan, pastor, yo soy infiel porque ya me aburrí de comer el mismo huevo todos los días. Y necesito algo nuevo. Necesito una aventura. No sea mañoso. Y decía, por la otra vez le decía a los muchachos, gato viejo quiere ratón nuevo. Excusas que el enemigo pone para traer la infidelidad. Entonces, ¿por qué? Repite conmigo, ¿por qué caemos en infidelidad conyugal? ¿Por qué? ¿Por qué viene la infidelidad conyugal? Y quiero enseñarte que la infidelidad conyugal viene por la iniquidad que hay en el corazón. ¿Y qué es una iniquidad? ¿Qué es una iniquidad? En el griego, iniquidad significa iniquus. Es alguien sin ley, no sujeto a la ley. Es un transgresor de la ley. Hay gente tan rebelde ante la palabra de Dios. Eso es una iniquidad. Porque una iniquidad es un transgresor, alguien que no tiene ley. La iniquidad es algo que viene desde la raíz, desde las generaciones. Porque son ciclos repetitivos, ciclos constantes. Eso es la iniquidad. Y hay iniquidades en nuestro corazón que tenemos que romper de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos. Porque dice la Biblia, yo quiero enseñarte esto. Repite conmigo, maldiciones generacionales. Y quiero enseñarte lo siguiente, el que tú estés en Cristo no te exenta, escucha lo que estoy mencionando, no te exenta a que una maldición generacional no te visite. Porque hay una idea equivocada para que, pastor, entonces, ¿qué chiste tiene si me va a visitar? Estamos aquí para romper eso. Un ejemplo es, la Biblia dice en Éxodo que las maldiciones visitan hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tus padres a la edad de 35 años se divorciaron y tú eres un matrimonio en Cristo, no significa eso que no va a venir a visitarte. Va a venir a visitarte. Pero es ahí donde nosotros nos preparamos, donde nosotros buscamos la palabra y rompemos con esa maldición generacional. Y hay iniquidades que hay que romper. Hay iniquidades que tenemos que dejar. Porque hoy en día la gente vive sin ley y en desobediencia. Hoy en día la gente no tiene a Cristo, tiene la desobediencia. Escucha, si tú estás viviendo sin la ley de Dios, que es su palabra, sin obedecerla, tú estás caminando bajo una iniquidad. Porque iniquidad, ¿qué es? Sin ley. ¿Qué es más esa iniquidad? Ay, a mí eso de la Biblia y ese versículo, a mí no. Ser un transgresor de la ley. Repite conmigo, en esta mañana me voy a levantar
para que toda iniquidad en mi vida se rompa. Y para eso tienes que sujetarte a la palabra de Dios. No es lo que te gusta. Ay, este sí me gusta. No, este no me gusta. Es a toda la palabra de Dios. Ay, es que ese es el Antiguo Testamento y lo del Nuevo yo sí, pero lo del Antiguo no. Toda la ley, porque si no estás caminando bajo iniquidad. Por lo tanto, esto me enseña, iniquidad es la rebeldía ante la ley de Dios, el vivir sin ley y en desorden. Para poder vencer la iniquidad, primeramente tienes que someterte a y vivir en la ley y en orden. Repite conmigo: la palabra de Dios me lleva a vivir con ley y la ley me lleva a vivir en orden. Primero, la palabra de Dios trae orden y bendiciones. Pastor, mi matrimonio está mal, mi familia está mal. Es más, ¿cuántos quieren que en su familia haya orden? Pastor, es que yo ya no sé qué hacer con esa leona que tengo en casa. Ya no la entiendo. Ya no sé qué hacer con ese cabezón que tengo en casa. Vive bajo la ley de Dios, para que la ley de Dios te haga vivir en ley y la ley te haga vivir en orden. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser multiplicado? Sométete a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a traer orden a tu vida. En el Génesis, antes que Dios bendijera y antes que Dios multiplicara, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué hizo? Ordenó. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y trajo bendición y trajo multiplicación. ¿Quieres ser bendecido y quieres ser multiplicado? Primero trae orden a tu vida. Y el orden inicia sometiéndote a la palabra de Dios, viviendo bajo la ley de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Repite conmigo: la palabra de Dios trae orden a mi vida. Y si trae orden, es porque Cristo está en mi corazón. Por lo tanto, escucha lo siguiente: la iniquidad no se va de un corazón hasta que Cristo no gobierne ese corazón. La iniquidad no se va de un corazón hasta que Cristo no gobierne ese corazón. Si Cristo no gobierna tu vida, no puedes dejar la iniquidad. Si Cristo no gobierna tu corazón, no puedes dejar la iniquidad. Si la palabra de Dios no gobierna tu vida, no puedes dejar la iniquidad. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza del hombre es siempre la enemistad en contra de Dios. Esa es nuestra naturaleza como hombres, vivir siempre en enemistad en contra de Dios. Si Cristo no gobierna tu corazón, no puedes vencer la iniquidad. Vayamos a Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos ¿de qué? Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? ¿Y qué más? Celoso de buenas obras. Cristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. Primeramente, ¿por qué hay infidelidad conyugal? Por causa de la iniquidad. Y quiero enseñarte algo: la iniquidad no se aconseja.
se somete mediante Cristo, mediante la palabra. Porque ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros queremos sentarnos y que nos den 4 o 5 pasos de cómo salir de la infidelidad. Y no va a ser así. De nada va a servir el consejo si primeramente Cristo no gobierna tu corazón. Si no estás sometido a la palabra de Dios, no existe eso. Pero veamos que el enemigo tiene una ruta y conocida como la ruta de la infidelidad. Y veamos cuál es la ruta de la infidelidad. ¿Cuál es esa ruta? Número 1, repite conmigo, el descuido. Una vez más, el descuido. Voltéate con la, dile, no te descuides. Pero vamos, una vez más, dile, no te descuides. La ruta de la infidelidad, ¿cuál es? Ya hablamos que por qué viene. La raíz es la iniquidad. Pero ¿por qué viene la infidelidad? Por causa de él. Y veamos el ejemplo de David. David se descuidó. Hay 2 cosas importantes que David descuidó. Número 1, su relación con Dios. Y número 2, su asignación. Cuando David debería de estar en la guerra, un día se levanta tal vez y voltea a ver a la ventana y ve a una mujer llamada Betsabé. Y que dijo, oye, esta mujer está como, yo me imagino a David, oye, pues una canita al aire no me caería nada mal. Y entonces manda al esposo de Betsabé a la guerra. Y no solamente eso, lo puso hasta adelante. Y David cae. Porque se descuidó. Porque se descuidó. Número 1, había perdido su relación con Dios. Número 2, no estaba en su asignación. Cuidado, iglesia, cuando no estás donde tienes que estar. Las cosas más, yo en la vida he sufrido 2 asaltos. Y los 2 asaltos que he sufrido, la primera fue cuando tenía como unos 20 años, 21 años. Y literalmente me apuñalearon todo. 7 puñaladas. Está en uno de abajo del corazón por un teléfono. ¿Sabes en dónde tenía que estar en ese momento? En la intercesión. Cuando me roban la camioneta hace un par de años con una pistola y me defraudan, ¿sabes dónde tenía que estar? En la intercesión con los jóvenes. Eso me enseña que cuando no estamos donde tenemos que estar, corremos peligro. David, ¿en dónde tenía que estar? ¿Y dónde estaba? Abre la ventana, ya Betsabé, y dije, oye, nada mala, hermanita. Una canita al aire y no pasa nada. No descuides tu relación con Dios y tu asignación a lo que Dios te ha llamado. Repite conmigo, asignación y relación con Dios. Ahora, ahí quiero tocar un punto muy importante. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de misericordia? Y con esto no quiero justificar a nadie. Y no quiere decir que sea correcto ese acto. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y por ejemplo, si tú eres una persona que fallaste y tienes un hijo con otra persona que no es en tu matrimonio, quiero decirte algo, tus hijos son bendecidos también.
Entonces, pues, pastor, puedo tener muchos. No. Pero si ya si ya veniste a Cristo así, o ya la regaste, tus hijos también son bendecidos. Y no se enoje conmigo. Eso la Biblia lo dice. ¿Quién fue el hijo de Betsabé y David? Salomón. ¿Y quién fue Salomón? El hombre más sabio que la Biblia dice. Claro. Si tú eres un hijo y eres producto de una infidelidad y de un adulterio, tienes aún más una iniquidad que vencer. O sea, si era un demonio, tienes una legión, hermano. No es real. Los hijos que nacen fuera del matrimonio, o sea, en adulterio o en fornicación, tienen que pelear más que un hijo que nace dentro del matrimonio. Veamos el caso. Salomón es el producto de un adulterio. Pero ¿qué es lo que sucedió? La Biblia dice que Salomón pecó con mujeres extranjeras. O sea, se metió con mujeres que no tenía que meterse y lo llevaron a adorar otros dioses. Lea la Biblia y lo dice. ¿Qué pasó ahí? Una iniquidad. Pastor, es que yo no soporto. Quiero decirte algo. Si tú decidiste quedarte y perdonar ese adulterio, tienes que saber que mientras haya un hijo de por medio, también tiene derechos. Le dije que voy a ser un poquito crudo. Es que yo no quiero que veas a esa. Tú tuviste la decisión. Por eso algo quiero enseñarte lo siguiente. Yo jamás te voy a aconsejar que te divorcies. Es tu decisión. Si no estuvo en la prédica pasada, ve al divorcio. Es tu decisión. Te voy a enseñar lo que la Biblia dice. Pero si decides quedarte, quiero decirte algo, hermano o hermana. Es una afrenta que nunca se va a ser quitada. Y si decides quedarte, te aguantas. Es tu decisión. Por eso líderes, mentores, ancianos, ángeles reventados, demonios, principados, usted y yo no tenemos el derecho ni la autoridad de decidir con quién la gente se va a casar. No me ande casando gente, porque luego andan culpando al pastor o al mentor. Te prohíbo en el altar hoy andar casando gente. Usted y yo no tenemos el derecho de decir, oye, ahí está, cásate con este. Porque luego cuando le pegue su piñiza van a venir conmigo. Por eso yo no me meto. Yo digo, ¿qué te dijo Dios? Pues yo lo veo así. Y tú dale. Ese perro no es mío y no lo baño. Nosotros como pastores, como líderes, no tenemos el derecho ni la autoridad de decir quién sí se divorcia y con quién te casas. No es nuestro derecho. No es nuestro derecho. Que cada quien busque, dijera mi bisabuela, palo para su cabeza. Pero no es nuestro. Pastor, me divorcio. No, hermana, mi consejo es, busquen la restauración. Busquen ayuda. La Biblia dice, pero si usted no quiere, yo no puedo decirle, no, sí, quédate con tu esposo o tu esposa. Es que ella me engañó, yo no soporto. Tienes el derecho. Recuerda que mencioné la prédica pasada. Hay únicamente dos maneras por la cual la Biblia, no el pastor, dice que te puedes divorciar: por el continuo engaño y la continua infidelidad. Cuando el hombre o la mujer no quiere ser restaurado, tú tienes el derecho delante de Dios de decir, me separo.
cuando es un continuo engaño, adulterio. Buscaron ayuda y el hombre o la mujer no cambia, tienes tú el derecho. 2, cuando hay un maltrato continuo. Te dije, no te divorcies, sepárate y busca ayuda profesional, o sea, demándalo o demándala. Busca el consejo espiritual y busca la restauración. Pero si el hombre o la mujer no cambia, tienes tú el derecho de separarte. Únicamente 2 maneras. No porque el chocomil no te lo hizo, o porque no te da sangre, no te prepara los huevos. Eso no es una excusa o un fundamento delante de Dios. ¿Estamos claros? Para que no se me ande confundiendo ahí. Repite conmigo, el descuido, la infidelidad. No, no, eso sí es mío. Ya déjeme. La infidelidad inicia cuando te acercas y cultivas una comunicación cercana con una persona que te atrae, que te habla bonito, que te cambias miradas, que parecen inocentes, pero sabes que no son inocentes. Cuidado, miradas cristianas. Y dice, ay, ese es el hermano, es que es bien buena onda conmigo. Que no son inocentes y que tú lo sabes. Entonces, quiero enseñarte lo siguiente. La infidelidad ya se dio cuando ya no escuchas la voz del Espíritu Santo. La infidelidad se da cuando dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso me lleva al punto número 2, el pecado oculto. El pecado oculto estamos hablando de la ruta de la infidelidad. Número 1, todo inicia con un descuido. La ruta sigue y dice que el descuido te lleva al pecado oculto. Y el pecado oculto es una señal que te has descuidado. Y sabes algo, lo que más le hace daño a una familia y a una generación es el pecado oculto. La mentira del diablo te dice, no te va a pasar nada porque no te están viendo. Pero ¿sabes algo? Dios sí te está viendo. La Biblia habla de un relato de un hombre llamado Acán. Dice la Biblia que fueron a la guerra y Acán robó 2 cosas. ¿Sabes cuáles fueron? Un lingote de oro y una túnica. Y dice la Biblia que este hombre dijo, nadie me ha visto. ¿Y qué es lo que hizo? Debajo de la tienda metió lo que se había robado y dijo, no, ni Josué me vio, pero Dios sí lo había visto. ¿Y sabes qué pasó? Más de 2 millones de personas lo apedrearon. ¿Por qué? Dios sí te ve. El diablo te dice, no va a pasar nada, porque nadie te ha visto. Y tengo 2 preguntas para ti. El pecado oculto trae estancamiento. El pecado oculto no trae prosperidad. Y quiero que te preguntes hoy, ¿por qué el negocio no funciona? ¿Por qué el ministerio no crece? ¿Por qué no puede ser próspero? Proverbios lo explica de esta manera. El que encubre sus pecados, léalo usted. El que encubre sus pecados, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y sabes algo? El pecado sexual oculto es de las maldiciones más terribles que pueden venir sobre una generación. El pecado oculto de maldiciones son las maldiciones más terribles que puedan venir sobre una generación. Por eso, hijas salen embarazadas, matrimonios en desorden, hijos desorientados,
Porque el pecado oculto en el matrimonio es como traer un cadáver descompuesto dentro de nosotros. Y muchos cristianos son ateos. ¿Por qué ateos? Porque el pecado oculto nos lleva a vivir sin la presencia de Dios y vivimos como si no existiera. Somos ateos. Es como traer un cadáver dentro de nosotros. Por eso quiero enseñarte lo siguiente: la infidelidad no es cuando me descubren, es cuando ya le di lugar. La infidelidad no es cuando te descubren, es cuando ya le diste lugar. La ruta de la infidelidad es, número 1, el descuido. El descuido te va a llevar al pecado oculto. Y el pecado oculto te lleva al punto número 3, las redes sociales. Y quiero que hagan así. Repite conmigo: las redes sociales. En el WhatsApp, con la pornografía y con el coqueteo. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Cómo que la infidelidad en las redes sociales? ¿Cómo es esto? Esto me encanta. Porque la infidelidad se cultiva cuando borras conversaciones para que tu pareja no se entere. Y no es que se le acabó la memoria. Si tú borras conversaciones para que tu pareja no se entere, eso apunta a una infidelidad. Si usted agarra mi teléfono, que no lo va a agarrar porque es mi teléfono. Si usted ve mi teléfono, tengo conversaciones del 2021 y 22. Es más, y eso me sirve porque acaba de pasar una semana y una persona me dice: pastor, es que usted me dijo. No, yo no te dije. Screenshot 2022. Wow, tiene la conversación. Claro. Es más, mi teléfono ni siquiera lo tengo yo en este momento, lo tienen los muchachos de producción. Cuando tú borras conversaciones para que tu pareja no se entere, es un indicador de infidelidad. Otros son infieles con la pornografía. ¿Cuántas amantes tienes dentro de la pornografía? Pero ¿qué más? El del WhatsApp. La infidelidad viene cuando desnudas tu corazón con la persona incorrecta. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal, siervo? Hoy te veías muy bien sirviendo como anfitrión. Ay, tú te veías muy bien cantando hoy. Tu pelo brillaba, hay una luz del Espíritu Santo sobre tu vida que... ¿Y cómo te va en el matrimonio? No, pues es que la verdad mi esposo no quiso venir a servir hoy. Ay, pues yo estoy orando por mi promesa. Y es que me tratan así. Y me dijo esto. Ay, a mí también me hizo lo mismo. Ay, somos dos víctimas. ¿Sabes por qué? Cuando hablas con la persona incorrecta, y esto me encanta, porque cuando tú estás hablando con la persona incorrecta, ay, es que me dijo, y tú crees que hoy yo iba a servir y no me quiso hacer el desayuno a la sierva. Ay, siervo, ¿cómo me hubiese gustado estar ahí para que yo te lo hiciera? ¿Quieres que te lleve algo? Eso me enseña lo siguiente: primero se desnuda el corazón y después el cuerpo. Cuando desnudas tu corazón con la persona incorrecta, primero te desnudas el corazón y después te desnuda el cuerpo. Y te va a aplicar imposición de manos, hablar en otras lenguas y muchas cosas. La infidelidad se tiene que ir de nuestras vidas.
Por eso usted tiene que ser sabio. Mi amor, ¿puedes venir tantito? Para un ejemplo. Repite conmigo, tengo que ser sabio. ¿Qué es lo que sucede? Saluda a la hermana. Hola hermana, ¿cómo estás? Apañón. Ay, qué bueno es verte, hermana. Ay. Hermano, salude con respeto. No sea, ay, es que es la hermana. Y imagínese que yo le diga, oye, qué bien se ve. Que yo le diga a mi esposa, mi amor, qué bien se ve esa sierva. La verdad que tallada por el mismo Dios. Tiene un pelaje espectacular, como las judías en aquel entonces que se ponían pelucas. Y es chistoso. Ay, mi amor, es que la hermanita me va a echar el ray, nos vamos a ir dos solos. Ay, papito, cuidado con andar solo con una mujer o con un hombre. Usted tiene prohibido andar con un hombre solo, con una mujer sola. Ay, es que no tengo pues camínale. Está aquí cerca el metro. Te he puesto 5 pesos. Pero ¿qué pasa? Muchos hermanos saludan así. ¿Cómo está, hermana? Listo. En la casa. Tiene que ser cuidadoso, no ser mañoso. Evitar el contacto. Ahí que estamos aquí alabando a Dios, hermano, evita el contacto. ¿Me estoy explicando en este día? Le voy a hablar al hermano tal para ver qué tal el ministerio. Primero se desnuda el corazón y después se desnuda el cuerpo. 4. Número 1, ¿cuál es? Número 2. Número 3. Número 4. Esto me lleva al acceso. Santiago capítulo 1 versículo 13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Aclaro, Dios no te tienta. Dios jamás te va a tentar a hacer lo malo. Sin embargo, dice la Biblia, la tentación viene de nuestros propios ¿qué? O sea que lo que a ti te tienta es lo que hay en tu corazón hacer. Los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja de crecer, da luz a la muerte. Dios no tienta a nadie. Cada tentación que nosotros sufrimos es conforme al deseo que hay en nuestro corazón. Muchos, en lugar de oír de la tentación, se conectan con la tentación. Porque la Biblia dice que son seducidos como un animal es seducido. Y el enemigo va tirando la carnada. Y como ese es tu deseo, tú vas cayendo en la carnada. Pastor, es que no sé cómo pasó. No, es que eso estaba dentro de tu corazón y por eso vino la tentación. Porque la tentación es como un imán que busca con quién conectarse. Dios no tienta a nadie. Las tentaciones vienen por lo que hay en nuestro corazón. Y sabes algo, el que es infiel es un hombre sin cerebro. Es un descerebrado, como un animal. Y quiero que leamos la historia en Proverbios de la mujer adúltera y el hombre sin cerebro. Proverbios capítulo 3 versículo 6, la versión El Mensaje, dice lo siguiente. Proverbios 7 versículos 6 al 12. Estaba yo de pie
junto a la ventana de mi casa, mirando a través de las contraventanas, observando que pasaba y vi a un joven que llegaba a la esquina de la calle donde ella vivía y luego giraba hacia la casa de ella. Estaba anocheciendo, la tarde se acercaba, la oscuridad se espesaba hasta convertirse en noche. En ese momento, una mujer lo encontró. Lo había estado como vestida para seducirlo. Era descarada, atrevida, inquieta, errante. Nunca estaba en casa. Caminaba por las calles, merodeaba por el centro comercial, rondaba por cada esquina de la ciudad. Versículo 21, pero quiero que pongan el pasado, el de Mesh. El infiel está descerebrado y repite conmigo, descerebrado y sin sentido común. Versículo 21 dice, con tanta dulzura, ya ve, eso lo dice la Biblia, que lo hizo caer en sus redes. Y el joven se fue tras ella como como un buey al matadero. Cayó en la trampa como un venado cuando le clavan la flecha. Cayó como los pájaros que vuelan contra la red sin saber que perderán la vida. O sea que dice que el que camina en adulterio e infidelidad es como un animal. Querido jovencito, hablando de la mujer adúltera, obedéceme, pon atención a lo que te digo. No pienses en esa mujer, no pierdas por ella la cabeza. No pierdas la cabeza. Y mire lo que causa la infidelidad. Por culpa suya muchos sus víctimas ya son demasiadas. Todo el que entra en su casa va derecho a la tumba. No seamos como ese joven descerebrado, pero tampoco seamos como esa mujer seductora. Esta es la historia del joven descerebrado y la mujer adúltera. Y pareciera chiste, pero muchas veces permitimos que el enemigo nos use de esta manera. Ahora, no quiero decirte con esto y no quiero satanizar, porque el sexo es bíblico, es romántico, es apasionado, es tierno dentro del matrimonio. Repite conmigo, el sexo es bíblico, romántico, apasionado y tierno dentro del matrimonio. ¿Por qué la tentación es como un imán? Porque la tentación busca conectarse con quien hacer contacto. Repite conmigo, yo no voy a hacer un contacto de la tentación. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Así que la tentación viene por los deseos que hay en nuestro corazón. Y tengo para ti esta pregunta: ¿qué basura hay dentro de ti que atrae a los roedores y demonios para que vengan a comerse el jardín llamado matrimonio? ¿Qué basura hay dentro de ti que atrae a los roedores y demonios para que vengan a comerse el jardín llamado matrimonio? Número 5, el sometimiento. Punto número 5 de la ruta de la infidelidad es el sometimiento. Santiago capítulo 1 versículo 14. Santiago 1:14. La tentación viene
de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen. Una traducción dice, nos arrastran, dice, nos someten. Cuando te arrastra es porque te estás sometiendo. Y en Proverbios 7:21 de la NTV, la mujer adúltera y el joven sin cerebro dice, así que lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Repite conmigo, no es solo una persona, es la infidelidad. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos se enojan con una mujer. Es que esa hermana, cómo viene vestida, y anda seduciendo. O sea, sí, ¿por qué te enojas con la mujer y no con tu marido lujurioso? Porque no es una persona. Ahora, con eso no estoy diciendo que no hay que vestirse decorosamente y honorablemente y honrablemente. Pero muchos dicen, es que esa hermana es una jezabélica. Y sí, tu marido un lujurioso. No es una persona, es la iniquidad que hay en esa persona. Y claro, hay que vestirse decorosamente, pero a veces nosotros caemos en el legalismo. Es que esto, es que aquello y es que acá. Y sabes lo siguiente, el legalismo es solo cubrir la doble moral, que hay dentro de la gente. Porque el verdadero cristiano cuida su corazón. El verdadero cristiano cuida su corazón. El sometimiento, escucha esto, el sometimiento es cuando la tentación te tiene dominado. Por te digo, no es una persona, porque hoy es Juanito, pero mañana Marcos. Hoy es María, pero mañana Macarena. Y si me estoy explicando, ¿verdad? Me voy a cambiar de iglesia porque hay jezabélicas. Allá también tu marido, si no cambia, va a caer en lo mismo. Porque no es solamente una persona, es el demonio que está dentro de esa persona. Número 6. Número 1, ¿cuál es? Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Cuando la tentación ya te tiene sometido. Esa es la ruta. Te descuidaste, redes sociales, acceso. ¿Qué más? Pecado oculto. Te tiene sometido. Eso me lleva al número 6. El comportamiento. Una vez que ya estás encarrilado en la ruta de la infidelidad, viene algo llamado comportamiento. Y el comportamiento son los deseos que nacen por los actos que se dejaron crecer. Cuando ya es una conducta de pecado, se manifiesta y no se disimula. No se disimula. A través del WhatsApp, de la pornografía, del coqueteo, toques cercanos, caras seductoras. En otras palabras, cuando estás en la ruta del comportamiento, ya no eres consciente y no te das cuenta. Pero ¿sabes algo, iglesia? Hoy el Espíritu Santo trae una palabra para que puedas discernir y puedas ser libre. La inmoralidad sexual, la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 3, si no me equivoco, habla de la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso es una iglesia conocida por sus obras y por todo lo que soportaba. Pero dentro de la iglesia de Éfeso había una diosa llamada ¿cómo? Diana. Y la diosa Diana era conocida Éfeso por sus templos tan grandes. Y Diana
era la diosa de la fertilidad, de la inmoralidad sexual y de la hechicería. O sea, que la inmoralidad sexual y la hechicería siempre van de la mano. Siempre van de la mano. La hechicería es ruina. La hechicería se ve, porque siempre van a ir de la mano. ¿Por qué te menciono esto? Porque hoy es inmoralidad sexual, mañana será hechicería. Mañana será hechicería. Número 7. Una vez que mi comportamiento no lo puedo disimular, viene algo que se llama el aniquilamiento. Cuando Sansón pecó, murió la visión que había en él. Y la infidelidad al final del día viene para matarte, para destruirte, para dejarte en ruina. ¿Sabes algo, iglesia? El romance no es con alguien, es con un demonio de infidelidad. El romance no es con alguien, es con un demonio de infidelidad. Y con esto quiero ir terminando en esta mañana. Pregunta: ¿cuántos quieren salir de la ruta de la infidelidad o no caer en la infidelidad? ¿Cómo podemos vencer entonces la infidelidad? Número 1, hay que ser severo con la infidelidad. En Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría, o sea, hechicería. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre ¿quiénes? ¿Sobre quiénes? En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo, cuando vivían entre ellos. ¿Qué tenemos que hacer para vencer la infidelidad? Hagan morir, ¿qué más? Repite conmigo: tengo que hacer morir la infidelidad. En otras palabras, lo que Colosenses dice: mata, subyuga, aléjate, pon límites. Yo soy fuerte, pastor, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es cierto. La Biblia no te manda que lo enfrentes, te manda ¿a qué? A que lo mates, a que lo subyugues. Número 2, si puedes tocar más fuerte: ¿cómo vencemos la infidelidad? Vivamos como pertenencias de Cristo. Vivamos como pertenencias de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Repite conmigo: yo soy de Cristo. Entonces, si eres de Cristo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Con sus pasiones y deseos. Número 3, vivamos y sepamos que mi cuerpo también es de mi cónyuge. Si tienes a tu pareja al lado, dile: este cuerpecito, vamos, dile: este cuerpecito es tuyo. Es más, quiero decirte algo: cuando tú te casas, tu cuerpo ya no te pertenece. No, pero ese es mi cuerpo, yo hago lo que él. Ya no te pertenece. Ya no te pertenece. Es de tu esposa o de tu esposo. Lo dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, capítulo 4. Dice: la esposa
no tiene autoridad sobre, sino asimismo el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino ese cuerpo plácido. Perdón, me salió del corazón. Ese cuerpecito hermoso es de tu esposo, de tu esposa. Dice, no te pertenece. Más adelante, ¿qué dice? El versículo que sigue. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo ¿a quién? A su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de intimidad sexual por un tiempo limitado. O sea que no se vale negarse, para entregarse más lleno a la oración. Después deberán volver a juntar, a fin de que Satanás no pueda tenerlos por la falta de control propio. ¿Cómo venzo la infidelidad? Número 1, sé severo. Número 2, vivamos como pertenencia de Cristo. Número 3, vivamos sabiendo que mi cuerpo no me pertenece. Número 4, establece límites. Repite conmigo, límites. Donde no hay límites hay desorden. Donde no hay límites hay desorden. Tienes que poner límites en tu vida. Los límites más poderosos es la palabra de Dios, porque es protección que viene desde a nuestra mente. Pon límites. Salmo 119 versículo 9 dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me alejen de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar en contra de ti. Tienes que poner límites, iglesia. Matrimonio que estás en este lugar y joven que estás en este lugar, tienes que poner límites. ¿Qué significa esto? Ten relaciones sanas y amistades, pero siempre pon límites. 2, limita el acceso a tu intimidad. 3, aléjate de amistades que son tentación. 4, cuida las películas sucias, porque hoy en día en cualquier película te meten sexo. Antes le adelantabas, hoy te quedas así. Cuida lo que escuchas, porque hoy en día hay pornografía auditible. Pon límites. Ten relaciones, ten amistades, pero siempre pon límites. Amén. Ay, es que es mi amiga. Es más, quiero decirte algo, casado o casada: tú no puedes tener mejores amigas o mejores amigos. Y es que es mi amiga y es gay. ¿Qué importa? La inmoralidad sexual no mide nada de eso. Ay, mi amor, está fea. Inmoralidad sexual no ve gustos. Y estoy hablando un poco crudo en este día. Muy crudo estoy hablando hoy, porque tenemos que ser severos. Tenemos que ser tajantes. Termino con esto. El enemigo de nuestras almas se encargará de que los solteros tengan mucho sexo antes del matrimonio. Soltero, si tú estás teniendo sexo
antes del matrimonio, te voy a decir algo, y no lo declaro, pero así va a ser, porque es la ley. Estás sembrando infidelidad, estás metiendo demonios a tu relación, y cuando te quieras casar te va a costar mucho. Vive en santidad, joven, porque si Jesús te encuentra en ese acto de fornicación, te quedas. Hoy en día la gente dice: ay, es que es normal que vea pornografía para que se distraiga y aprenda. No es normal, no es el orden de Dios. Ay, todos los hombres lo hacen. No, hay un problema de iniquidad. Los solteros que tengan mucho sexo antes del matrimonio, para luego sufrir con poco o nada de sexo en el matrimonio. Cuando hay poco sexo en el matrimonio, es porque evidentemente algo está mal. Algo está mal. Tenemos que ser severos. Y tal vez tú no lo estás haciendo, pero tal vez hay una iniquidad que tienes que vencer hoy y llevar tu matrimonio a la santidad. En el matrimonio no hay cosas ocultas. Siempre tiene que haber transparencia. Y digo, si hoy tú te das cuenta que has entrado en alguna ruta de la infidelidad, hoy sé severo. Establece límites. Vive como pertenencia de Cristo y de tu cónyuge. Si tú me dices en este día: pastor, en mi vida hay visitaciones, hay iniquidades de infidelidad. Es más, escucha, joven, tal vez tú no estás casado, pero eres el producto de una fornicación o de un adulterio. Hoy tienes que romper, porque mira, Salomón tuvo promesa, tuvo herencia, pero terminó corrompido. Hoy tienes que romper. Por eso esta palabra es para todos. La próxima semana te voy a dar la segunda parte, pero la iglesia tiene que ser libre, porque Dios está buscando una iglesia sin mancha y sin arruga, porque sin santidad nadie verá a Dios. Necesito romper con la iniquidad. Me he descuidado, estoy en la ruta, pero quiero ser libre. Quiero ponerme a la brecha. Quiero cerrar toda puerta. A la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. ¿Listo? ¿Dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé? ¿Dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Quiero que repitas conmigo en este día: Padre Celestial, en esta mañana yo me pongo a la brecha por mi familia, por mis generaciones, y yo declaro que tu presencia me guía y que tu Espíritu Santo me da la autoridad y el dominio propio. Y en esta mañana me pongo a la brecha y cierro toda puerta que ha abierto hacia la infidelidad, toda iniquidad que me está reclamando para que mi familia, para que mi vida sea destruida. Hoy declaro que se va de mi vida
y yo cierro toda puerta. Vamos, si tú sabes las puertas que has abierto, empieza a cerrarlas. Si tú te has dado cuenta que el enemigo te ha usado para hacer tropiezo con alguien más, empieza a cerrar toda puerta. Empieza a decirle: hoy renuncio. Yo me descuidé en mis redes sociales, me descuidé en la pornografía, me descuidé con pláticas que no tenía que dar. Abrí mi corazón con personas que no tenían que abrirlo. He coqueteado con personas que no tenían que coquetear. Hoy empieza a cerrar toda puerta. Si has permitido que la lujuria venga a tu vida, hoy renuncia, dile: renuncio a la lujuria. Vamos, empieza a cerrar. Es algo que yo no puedo hacer por ti. Es algo que tú sabes que es lo que has abierto. Hoy renuncia. Si has caído en pornografía, hoy renuncia a la pornografía. Santifica tu vida, santifica tu cuerpo, santifica tu mente. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae libertad. Jesús, tu nombre es poderoso. Hay gente en este lugar que dice: pastor, he querido cambiar y dejar la infidelidad y la inmoralidad sexual, la fornicación, pero no he podido. ¿Sabes por qué no has podido? Porque no has permitido que Cristo entre en tu corazón. La Biblia habla de una mujer en la Biblia llamada Gomer. Gomer era la esposa del profeta Oseas. Dice la Biblia que Oseas la compró. Era una prostituta y la compró por un valor mínimo. Dios lo llamó a ser esposa de Oseas. Y constantemente Gomer caía y caía y caía. Pero un día decidió cambiar y pudo salir de la inmoralidad sexual, de la prostitución. ¿Qué quiero decirte con esto? Que sí es posible vencerla cuando tú permites que Cristo venga a tu corazón. Es posible ser marido de una sola mujer y mujer, marido, esposa de un solo hombre. Repite conmigo: Padre Celestial, te pido que tú santifiques mi matrimonio. Hoy decido poner límites. Decido romper relaciones que son tentación y decido vivir para Cristo. Hoy sé que mi cuerpo no me pertenece y yo renuncio a toda iniquidad. Y quiero hacer un llamado a los jóvenes. Dios me pone a hacer esto. Quiero decirte algo, joven, que estás en este lugar. Si tú me dices: pastor, no estoy casado, pero quiero guardarme para Dios en santidad, para el matrimonio, a la cuenta de 3 ven acá adelante. Si eres un joven, El nombre de Jesús, grita
difícil como jóvenes, pero no imposible. La pastora y yo, antes de casarnos, ninguno de los dos habíamos conocido hombre y mujer. O sea, no habíamos estado íntimamente con nadie. Y te digo algo, fue difícil y muy difícil, pero llegamos vírgenes al matrimonio. ¿Fue difícil? Claro que fue difícil. Fue muy difícil. ¿Complicado? Claro que fue complicado. ¿Había deseos? Había muchos deseos. Pero la pastora y yo somos testigos de que se puede llegar virgen al matrimonio. Si tú decides santificarte, Dios hace todo nuevo. Por eso la Biblia dice que le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y hoy Dios, joven, te va a pedir cosas que te están haciendo caer. Tal vez las redes sociales tienes que dejarlas, amistades tienes que dejar. Y Dios me muestra que hay muchos jóvenes acá que han propiciado caer en fornicación y no has podido. Hoy renuncia a eso. No permitas entrar al matrimonio en fornicación, porque estás metiendo una puerta muy grande. Es posible, claro que es posible, joven. Pastor, pero tengo la necesidad, quiero el deseo. Cuando Cristo es el centro, no hay esos deseos, porque te estás guardando para Él. La iglesia dirige sus manos hacia los jóvenes. Y joven, repite conmigo en este día: Padre Celestial, en este día, en el altar, yo decido guardarme, santificar mi cuerpo para el día del matrimonio. Espíritu Santo, ayúdame a vivir en santidad. Dile: Señor, no quiero caer en fornicación, no quiero meter maldiciones a mi vida, y declaro que toda iniquidad, toda visitación que quiera venir para hacerme caer, el Espíritu Santo me fortalece. Señor, dame el discernimiento para alejarme de personas que me quieran llevar por mal camino. Con tus propias palabras empieza a hacer ese pacto con Dios, a santificar. La iglesia levanta sus manos y adoremos por un momento. Señor, declaro que cada joven que está en este lugar es santificado en el nombre de Jesús. Que la iniquidad no toca su vida y que se ponen a la brecha. Declaro que las familias de esta casa son santificadas, que las familias son bendecidas. Con sus manos en alto, dígale: